aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lex Informa. ¿Qué tal? Buenas noches, los saluda como siempre el amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Y hoy estoy muy contento porque vamos a platicar con una buena amiga, la licenciada Guadalupe Guzmán López. ¿Cómo estás, licenciada? Hola, Lick, pues muy gustosa de acompañarlos. La verdad, No, muchísimas gracias por la invitación. el gusto es mío y de verdad volverte a ver, estoy muy contento. La licenciada Guadalupe Guzmán bueno, es su semblanza, licenciada en Derecho, egresada de la UNAM, superior de Aragón, de Estudios Superiores de Aragón. Es especialista en Derecho Civil y Familiar, perito en grafoscopía y documentoscopía, y se ha desempeñado en el sector público como abogada investigadora en diversas también se ha desempeñado en Contralorías Internas de la Ciudad de México, abogada postulante de tiempo completo en materia civil y familiar, ponente, conductora y conferencista. El tema, más bien sería una introducción que se va a dar el día jueves 1, lunes 5 y martes 6. La licenciada Guzmán va a dar un taller y vamos a platicar hoy de la importancia de las medidas de protección en casos de violencia familiar. Y los invitamos el próximo jueves 1, lunes 5 y martes 6, porque ahí va a estar la licenciada Guadalupe Guzmán. ¿Le concedo el uso del micrófono? Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, efectivamente, vamos a hablar un poquito de este tema tan trascendental y es parte también importante del curso que vamos a dar, las medidas de protección en casos de violencia familiar. ¿Por qué hablamos de importancia, Lick? Porque muchas veces no entendemos y me ha tocado que las personas que están dentro de este núcleo de violencia realmente se sienten desprotegidas, se sienten lejanas al acceso a la justicia. Y esto, bueno, a razón también de muchas situaciones en particular como la insensibilidad de las autoridades. Desafortunadamente, cuando hablamos de medidas de protección o de órdenes de restricción, bueno, no digo desafortunadamente, pero en la mayoría de los casos las personas se van directamente al ámbito penal y bueno, dicen, tengo que acercarme a denunciar ante un ministerio público para que me puedan dar una orden de restricción, para que me puedan otorgar una medida de protección y desconocen que todas las autoridades incluidos jueces en el ámbito familiar, también están obligados a otorgar medidas de protección precisamente para salvaguardarlas, para cuidar su integridad. En el caso específico del Estado de México hay un procedimiento especializado
que permite y faculta al juez para otorgar de inmediato estas medidas de protección. Entonces, nosotros tenemos acceso a estas medidas a través de una controversia de orden familiar. Obviamente, reitero que es un procedimiento especializado y tiene formas específicas, tiene algunos detalles diferentes a alguna controversia del orden familiar, que sin embargo, también debo de aclarar y que no nos quedemos tampoco con la idea que si no inicio un procedimiento especial de violencia familiar, no puedo tener acceso también en otro tipo de controversias a una medida de protección, incluso en los procedimientos de divorcio incausado, incluso en un juicio de pensión alimenticia, puedes solicitar medidas de protección, obviamente amparándote también a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Convención Belém do Pará, a la Convención de los Derechos Humanos, etcétera. Hay instrumentos internacionales que ya protegen y que facultan y que a través precisamente de estos mecanismos de derechos humanos que podemos hacer valer, ya podemos solicitar también medidas de protección. Y claro, también quiero hacer mucho hincapié en que tenemos que manejarlo con responsabilidad, tanto las personas que demandan violencia familiar como los abogados, porque indudablemente en la práctica también me he encontrado, nos hemos encontrado que se está haciendo un uso indebido de este procedimiento. ¿Por qué hablo de este uso indebido? Porque hay una acción, una medida de protección en específico que permite que el presunto agresor salga del domicilio que habitan en común con toda la familia, con el receptor o receptora de violencia. Y bueno, desafortunadamente lo están utilizando de esta forma para sacar al cónyuge, para sacar al concubino y se está yendo o se está enfocando en otro sentido. Incluso también debo de decir que este procedimiento especializado no es enfocado a mujeres, realmente no especifica que solamente las mujeres puedan iniciar este procedimiento. También que claro, tiene precisamente primordial importancia hacia los grupos vulnerables, que son las personas de la tercera edad, que son los niños, niñas y adolescentes y que son las mujeres. Entonces, esto no exime que también los hombres o alguna persona que integra estos tres ámbitos, bueno, pueda ejercer este procedimiento especial. Pero te digo que se está usando de forma indebida porque a mí me ha tocado que incluso me han asesorado, me buscan en una asesoría y me dicen, ¿sabes qué? Es que me están demandando por violencia familiar y ordenaron mi salida del domicilio, pero resulta que es mi abuelito, es mi tío o es mi papá, pero ni siquiera habita en el domicilio. Entonces lo utilizan precisamente para sacar a una persona del domicilio y tener la posesión del inmueble. Entonces es lo que te digo, debemos de ser muy responsables y que de verdad estos procedimientos que protegen estos derechos, esta integridad de las víctimas, sean precisamente con ese fin y no se utilicen de forma indebida o un derecho no caiga en la sobreprotección de una persona y que lejos de contrarrestar una situación de violencia agrave más el problema. También debemos de recordar que estos procedimientos pues tienen la finalidad precisamente de recuperar la paz familiar. Pero bueno, retomando también la importancia o qué características tienen estas medidas de protección, bueno, de primera mano los jueces que conocen de este procedimiento o donde invocamos alguna medida de protección, tienen la obligación de determinarlas de forma oficiosa. Es decir, inmediatamente ellos entran al estudio del asunto y dicen, ¿sabes qué? De oficio yo determino estas medidas de protección. Sin embargo, lo correcto es que nosotros como abogados sepamos identificar en cada caso en particular, porque no es de forma genérica. Si llega a ti una persona y te dice, bueno, estoy sufriendo este tipo de violencia, o en específico está en riesgo mi vida, o no está en riesgo mi vida, pero estoy sufriendo violencia psicológica, bueno, tenemos que adecuar las medidas de protección que solicitamos precisamente con los hechos, precisamente con los medios probatorios y para eso precisamente también estamos preparando este curso para que puedan hacerlo de forma correcta, puedan, digamos, encuadrar perfectamente las medidas de protección que van a solicitar dependiendo de cada caso en particular.
Otra situación que debemos de considerar es que también son personalísimas e intransferibles. Es decir, si a una persona, a Guadalupe Guzmán le decretan una medida de protección, es exclusivamente para ella. ¿Por qué? Porque en ese sentido, es la persona que está recibiendo esa violencia y para la cual nosotros estamos solicitando esta medida de protección. No quiere decir que sean de forma amplia. Si nosotros vamos a pedir también para los hijos, lo tenemos que especificar. No quiere decir que va inmerso para todas las personas que, por ejemplo, que habiten en el mismo domicilio. Tenemos que ser muy particulares y por eso precisamente al determinarse son de forma personalísimas y también son intransferibles. No se realiza de forma amplia, aunque ahorita vamos a ver que hay un tipo de medida de protección que tiene que ver, por ejemplo, con los niños, con las niñas y adolescentes, que puede involucrar la suspensión de un régimen de convivencias. ¿Por qué? Porque precisamente el juzgador tiene esa encomienda de protegerlos y de decir, ¿sabes qué? A lo mejor en tus hechos no me estás diciendo que se golpea a los niños o que están sufriendo una violencia directa, pero al narrar que la persona, por ejemplo, la progenitora está siendo agredida, pues obviamente los niños están en ese núcleo de violencia y es cuando de forma indirecta impactan estas acciones y se puede determinar que se suspenda esta convivencia. También recordemos que tienen que ser determinadas. Hay una amplitud de tipo de medidas de protección que nos faculta nuestro Código Procesal del Estado de México, pero van a ser precisamente adecuadas al caso en particular. No van a ser genéricas, no quiere decir que todas me van a aplicar y aún así yo las tengo que adecuar también de esta forma. También otro punto importante que deben de recordar es que son provisionales, es decir, mientras dura el procedimiento o mientras el juez puede asegurarse de que han cambiado las circunstancias de riesgo para las víctimas. Es decir, si en algún momento el juez se percata que tal vez no hay un riesgo inminente, puede cesar estos efectos. Y también para eso hay momentos procesales oportunos dentro de este propio procedimiento, pero son cosas que debemos de tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles son estas medidas de protección? Hay de tres diferentes tipos y que debemos de también identificar para irlas adecuando. Las primeras son las de emergencia. ¿Y cuáles van a ser estas medidas de emergencia? Bueno, precisamente las que urgen, las que se tienen que decretar de inmediato para cuidar, para proteger la integridad de la persona, está señalando que es receptora de violencia. Entre ellas, ¿cuáles pueden ser? Pues precisamente la desocupación del inmueble que habitan en común del receptor con el receptor de violencia. Pero aguas con esto, lo que yo les decía, necesitan, para que se otorgue esta medida de protección, necesitan habitar el mismo domicilio, porque si en ese momento que van a notificar y que se ordenó la salida del presunto generador de violencia, llegan y dicen, pues es que no vive aquí, pues obviamente no va a aplicar la medida de protección y es una situación que debemos de entender que no se debe de utilizar para sacar a una persona de un bien inmueble o para quitarle la posesión. Son medidas exclusivas para cuidar la integridad de una persona, para que cese una violencia inmediata, para que cese un riesgo hacia la persona que está en continuos actos que ponen en peligro su vida o su integridad. También, como medida de emergencia, se puede prohibir precisamente al presunto responsable que se acerque a la víctima, que se acerque en sus lugares de trabajo, en su domicilio, incluso también que se acerque a los familiares de ella y también puede hacerse extensivo a la familia del generador de violencia o a las personas que pudieran estar de acuerdo con él. Porque hablando de familia, ¿cuántas veces no nos encontramos que la mamá del generador de violencia o el papá o los hermanos van y agreden precisamente o amenazan
o también son parte de ese núcleo de violencia. Entonces puede hacerse extensivo si nosotros también así lo solicitamos, también así lo narramos en los hechos, que son personas que también pueden poner en riesgo nuestra vida e incluso de oficio también el juez lo señala, que se hace extensiva esa prohibición para que se acerquen a la receptora de violencia. Se puede ordenar también de forma emergente que regrese la víctima al domicilio, porque también acontece esta parte, que hay un acto de agresión a lo mejor y sale la víctima y después pues ya no puede regresar precisamente por el riesgo que existe, pero ¿qué crees? No tiene a dónde ir, tiene sus documentos, ahí en ese domicilio, se está con los hijos, precisamente ahora también que está el nuevo Código Nacional, hablaban precisamente en diversas conferencias de esta parte de proteger, ¿no? Que la mujer con los hijos sea quien se quede en el domicilio cuando hay situaciones de violencia y que el agresor pues salga y no sea al revés. Entonces, en este caso se puede solicitar ese reingreso, pero a su vez también que la persona que está agrediendo pues ya no se reintegre al domicilio, que lo desocupe. Son como acciones simultáneas que van en conjunto para proteger su vida. También pueden autorizar otro domicilio para evitar y en ese domicilio precisamente dictar las medidas de restricción, las medidas para que se proteja y no se acerque la persona que está generando violencia. Bueno, el considerar que si hablamos de procedimiento de violencia familiar, quiere decir que la violencia debe de ser ejercida por la propia familia, es decir, o personas tengan esa función o que estén en la realidad siendo o teniendo ese lazo afectivo o de familia continua. Entonces, bueno, también se puede decretar de forma emergente la prohibición de que se intimide, de que se amenace, de que se moleste, que se nulifica el contacto con la víctima, es decir, no puedes estar molestándolo por teléfono, no puedes estar escribiéndole correos, llamándole a cada momento. Son medidas que, les reitero, son urgentes y que necesitan decretarse de forma emergente. El segundo tipo de medidas de protección, bueno, son precisamente con función preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienden a cuidar o proteger que no se cause un daño mayor o que no acontezca un riesgo futuro. Por ejemplo, si existen armas en el poder, en poder del generador de violencia, se puede ordenar por el juez de lo familiar que se retengan y que se guarden esas armas. Obviamente también se tienen que auxiliar de las autoridades pertinentes, para que puedan ejecutar estas medidas de protección. Se puede solicitar un inventario y aquí es donde está marcada la diferencia entre el ámbito penal y el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque precisamente el juez de lo familiar tiene facultades amplias para poder intervenir en situaciones que normalmente a una víctima le protegen, le aquejan, le preocupan, como es la cuestión de alimentos, la cuestión eh, de su patrimonio, la cuestión del hogar, de dónde va a ir. Todas estas facultades las tiene el juez de lo familiar y puede intervenir de forma inmediata. Entonces, para esto también se puede pedir un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles que tienen en común y que son propiedad de ambos, para que el generador de violencia no dañe patrimonialmente a la persona, no pueda a lo mejor vender, no pueda hacer uso indebido y deje aún más en estado de indefensión a la víctima. Puede también ordenar que use y goce libremente los bienes muebles que están en el domicilio que habitan. También un acceso inmediato de las autoridades policíacas sin previa autorización. ¿A qué me refiero con esto? Que si la autoridad policial tiene conocimiento, tienen que estar resguardando, cuidando o dando rondines a la víctima en ese domicilio en específico, y reciben una llamada de emergencia, ya sea de la propia víctima o de algún vecino, y está cerrado, por ejemplo, el domicilio, el juez va a facultar para intervenir directamente y entrar y poder. Porque luego también pasa esto, ¿no? Llegan los oficiales y dicen, no, es que no podemos acceder porque ahora el juez ya lo puede facultar previamente para ello.
También pueden solicitarse la inmediata de objetos de uso personal y identificaciones de las víctimas o cualquier documento. Es una situación también muy común que ocurra esto, donde se le quitan los documentos, e incluso me ha tocado ver casos donde no tienen ni siquiera control de sus propias finanzas, es decir, las tarjetas de crédito, los pasaportes, las tiene resguardada el cónyuge, y él controla si puede salir, si puede gastar, o toda esta situación que pone de verdad en aprietos a una víctima, porque incluso atendiendo al sentido humano un poquito, eh, muchas veces dicen, ¿por qué la víctima regresa? ¿Por qué la víctima no se decide a iniciar algún procedimiento legal, ya sea en el ámbito penal, ya sea en el ámbito familiar, pero ¿por qué no hace nada? Bueno, es que debemos también entender este ciclo de violencia, que es una situación compleja y donde el victimario acorrala a la víctima, precisamente la deja sin recursos, la excluye de las amistades. Es una intimidación psicológica, es una situación emocional, un miedo, una indefensión, porque también esa parte que te decía yo patrimonial, se han llegado mujeres que me dicen, pero es que no tengo a dónde ir y la casa es de él o la casa la renta él. Entonces, estas situaciones limitan a las personas para poder iniciar o decidirse, incluso se sienten desprotegidas. Déjame decirte que la mayoría que llega conmigo y me dice, es que ya fui a denunciar 3 veces y sabes que pues ya me dijeron que no procedía porque no llevaba golpes, o me dejaron 6 horas ahí en la agencia, o me dijeron pues que nada más van a mandar unos policías a dar un rondín, pero pues siguen habitando en el mismo domicilio. Entonces, he aquí la importancia de que un juez familiar también intervenga y se pueda proteger de forma integral a la víctima. Y bueno, también algo importante que me gustaría recalcar es que para que se determinen estas medidas de protección, ¿qué es lo que toma en cuenta la autoridad jurisdiccional? En específico en estos dos rubros, en las medidas emergentes y preventivas. Bueno, que exista un riesgo inminente, un riesgo latente, un peligro hacia la víctima. Segundo, que se garantice o que se cuide la seguridad de la víctima, que son finalmente los objetivos de estas medidas de protección, y además también debe de considerar los elementos con los que se cuente. Si bien es cierto, de momento no va a tener todos los medios de prueba desahogados, obviamente no va a tener acceso a una determinación psicológica, alguna situación en específico, sí va a analizar el contexto de la demanda, sí va a analizar los indicios, sí va a analizar el riesgo que se hace notar con la estructura completa de la demanda para poder determinar. Entonces es bien importante que nosotros como abogados lo sepamos hacer, que sepamos de verdad solicitar estas medidas de protección, entender primero el caso en concreto y así también aplicarlas. Pero en específico, el juez va a analizar estas circunstancias para poder determinar, ok, si es procedente esta medida, si ordeno la desocupación, o si no hay un riesgo tan inminente, un peligro incluso de perder la vida, tal vez pueda esperar a la primera audiencia donde se revisan las medidas de protección, las medidas provisionales, y bueno, ahí ya pueda determinar. Y bueno, por último, las medidas de protección de carácter civil. Obviamente, el juez está facultado para ello por la naturaleza de sus funciones. Y es lo que yo te hablaba, que a veces nos preocupa respecto a los hijos, que se suspenda el régimen de convivencia. Es que esto también es un punto controversial, Vic, porque te decía yo, así como también hay víctimas reales, hay situaciones que merecen y que se necesita atender de forma inmediata, también está la otra cara de la moneda, ¿no? Donde utilizan estos procedimientos también como una venganza, como sabes que pues no vas a poder ver a tus hijos, entonces hacen valer esta medida de protección y suspenden las convivencias con los hijos. Entonces, de pasar a ser una medida para proteger a la víctima y a los hijos, pues se convierte
en una situación de problema familiar donde los hijos son los más afectados y donde no les permiten la convivencia con el presunto generador y de esto puede pasar bastante tiempo hasta que se revise la medida y se determine que pueden convivir con ellos si es que no existe la violencia. Pero bueno, es una situación que está aquí y que el juez puede determinar cuidando precisamente la integridad también de los hijos. También la prohibición de enajenar los bienes, de darlos en prenda, de hipotecarlos. Te decía yo que la situación patrimonial es importante y que preocupa bastante a las víctimas. Entonces, cuando el generador de violencia tiene control sobre todos los bienes muebles e inmuebles, pues es muy fácil que disponga de ellos. Pero nosotros podemos solicitar precisamente que se le prohíba expresamente y a su vez hacerle del conocimiento al juez qué bienes integran este patrimonio en común para que lo prohíba enajenar estos bienes. También, reitero, la posesión exclusiva del bien inmueble que habitan en común para que esté ahí resguardada la víctima. Cabe señalar que no importa la calidad que tenga respecto al inmueble que habitan, es decir, puede ser que lo arrenden, puede ser que sean propietarios, puede ser que sea una donación, puede ser que lo que sea, no cambia las circunstancias de que se pueda ordenar la desocupación y que pueda ahí quedarse la víctima independientemente de la calidad, porque no se afectan los derechos de propiedad o de posesión. Simplemente reitero, es una acción inmediata para cuidar a la víctima y que en algún momento se va a restituir, pero de primera mano es importante decretarla, es importante pues concederla. Y por último también el embargo de bienes del agresor, precisamente cuando existen propiedades a su nombre y a efectos también de garantizar el pago de pensión alimenticia, pues se puede ordenar este embargo. También la pensión alimenticia es una situación que se tiene que garantizar en este procedimiento y que tiende a cubrir las necesidades de la víctima y que también es de suma importancia y que es algo que no obtenemos en el ámbito penal, ¿no? Que obviamente el Ministerio Público pues no está facultado para determinar este tipo de circunstancias, pero bueno, a grandes rasgos son estas las medidas que vamos a analizar en el próximo curso, que también vamos a entender un poquito cómo aplicarlas, cómo sustentarlas y pues a entender esta figura importante de la violencia familiar. Y es bueno, estoy atenta también a tus comentarios, a alguna pregunta, no sé, que tengan por ahí. No te quiero hacer muchas preguntas, licenciada, porque lo quiero dejar para el próximo curso, pero sí te voy a sí te voy a comentar algunas preguntas de nuestros seguidores. Dicen lo siguiente, Ramsés Márquez te pregunta, perdón, licenciada, una pregunta, ¿la medida de protección de emergencia sería igual que la orden de restricción o son documentos diferentes? Son situaciones diferentes. El juez también está facultado, les decía yo, para ordenar que no se le acerquen a la víctima, pero en materia civil familiar se determina como una medida de protección emergente. Es decir, tiene esta denominación, medida de protección, ordenando que no se le acerque el generador de violencia ni las personas que estén de acuerdo con él. A diferencia que si tú acudes a un ministerio público, también pueden otorgar una medida de protección, pero atendiendo a las facultades y naturaleza de las diferentes instituciones, bueno, se determina una orden también de restricción donde no se puede acercar también la víctima, pero digamos que la denominación y la autoridad que las determina son diferentes, que tienen, digamos, la misma función, pero esa es la diferencia entre una y otra, la autoridad que las emite. Siguiente pregunta, Francisco Núñez pregunta lo siguiente, dice, si existiera una determinación real de la mujer respecto de evitar agresiones a su persona al retirarse a la primera agresión y denunciar, y por otro lado, si el EDP cumpliera su responsabilidad con seriedad y prontitud, y si además el gobierno cumpliera con su obligación de apoyo total y suficiente para las agredidas, otro
sería el resultado. Totalmente. Es un comentario, dos preguntas, un comentario. Sí, sí, también le doy la razón. Adelante, adelante, Lick. Bueno, me dice que si existiera una determinación real de la mujer respecto a evitar agresiones. Bueno, déjame decirte que es un tema complejo, como ya lo dije. Normalmente una persona víctima, primero es difícil darse cuenta que está en esa situación. Y más difícil aún es tomar una acción, porque, reitero, la mayoría las excluyen, la mayoría están en una circunstancia vulnerable y tomar una decisión de iniciar incluso un procedimiento de este tipo pues implica muchas circunstancias que ellas pudieran determinar de riesgo. Y bueno, no vamos lejos. Podemos incluso haber leído o escuchado diversas notas donde están en una controversia por guardia y custodia o por violencia y ahí terminan incluso asesinadas, ¿no? Entonces, es una situación lamentable, pero precisamente es importante que nosotros hablemos de la existencia de estas medidas para que conozcan las mujeres, los hombres, las personas vulnerables en ese momento, porque también, reitero, no es exclusivo de un género, también hay hombres que sufren violencia, pero es importante proteger primero a los grupos vulnerables y tomar esa decisión. Ahora, igual, como lo afirmas, si las autoridades ejercieran acciones inmediatas, otra situación sería incluso la sensibilización hacia las víctimas, ¿no? El acceso inmediato a una protección, pero bueno, son parte de la cultura, son parte también de diversos problemas de nuestras autoridades y también del exceso de situaciones o de conflictos familiares, ¿no? Y del aumento de la violencia. También desde la pandemia hacia acá es impresionante cómo ha crecido la violencia y cómo pues se ha salido de las manos y también el conflicto de las autoridades entre determinar cuál es una violencia real y cuál es una denuncia falsa, ¿no? Porque también las denuncias falsas es un hecho social que va en incremento. Entonces es complejo el tema. Oscar Becerra dice, la restricción por ser violento, uno de los padres se puede solicitarle al juez y debería de acreditarse o probar en la demanda o el juicio por temor fundado que se sustraiga a los hijos o amenace a la madre. No sé si se dio a entender, licenciada. Bueno, yo lo que entiendo es que se refiere a la violencia hacia los hijos, ¿no? Y que el juez tiene esa obligación también de proteger y de asegurar que no haya una sustracción de niños. Y precisamente este procedimiento nos da o nos otorga esta protección, incluso determina una guarda y custodia inmediata, suspende un régimen de convivencias y protege de forma amplia a los niños que están involucrados. Mar Barrit Casti te pregunta, buenas noches, licenciada. También se puede ver como violencia familiar que el deudor alimentario solicitar la reducción de pensión alimenticia, a pesar de que tiene conocimiento que debe pensiones desde hace más de un año y medio. Bueno, es que nuestra legislación divide los tipos de violencia. Y bueno, recordemos también que ahorita está ya en vista la violencia vicaria, ¿no? Que también concierne precisamente estos actos donde se ejercitan acciones legales, donde se utilizan a los hijos precisamente para dañar a la cónyuge o a la persona a la que estás ejerciendo violencia. Entonces, pudiera también considerarse en este tipo de violencia, pero recuerden que para que se considere violencia tiene que haber un daño directo, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea patrimonial. Nuestra ley procesal es muy clara en los tipos de violencias existentes, pero sin embargo, pues precisamente el derecho también que tienen los deudores alimentarios, tanto eh, los acreedores, para poder solicitar un aumento de pensión, una disminución de pensión. Por eso el juez les da la oportunidad también de defenderse y de entrar en un procedimiento para analizar esas circunstancias y determinar si es procedente o no. Yo de primera mano te podría decir que como tal, pues no es violencia, es un derecho que también
pueden ejercitarse y que el juez se tiene que allegar de los elementos para determinar si efectivamente acontecen circunstancias nuevas para disminuir esa pensión alimenticia o no. Siguiente pregunta. Mm, Indira RG pregunta, buenas noches, licenciada. ¿Cómo puedo saber si tengo la custodia permanente de mi hijo, siendo yo madre soltera? ¿O dónde puedo informarme y con qué documento lo avalo? Bueno, primero ahí entran dos situaciones que quisiera aclarar, porque muchas veces confunden patria potestad con guardia y custodia. La patria potestad la tienen ya de cajón papá y mamá por el simple hecho de ser los progenitores del hijo y que conlleva todos los derechos y obligaciones que se tienen con él. Para que haya una guarda y custodia, tiene que haber una determinación judicial y esto se da cuando hay una separación de progenitores y los hijos van a habitar o van a estar al cuidado de uno solo de ellos. Entonces, ¿a dónde puedes ir? Tiene que ser forzosamente ante un juez de lo familiar para que se te determine la guardia y custodia a tu favor. Y el otro cónyuge o el progenitor, si no es tu cónyuge, va a tener derecho a un régimen de convivencias, pero van a subsistir también las obligaciones alimentarias, pero sí tienes que acudir ante una autoridad judicial para que lo determine. Oscar Becerra Trejo te pregunta, ¿mandar dinero a los hijos para dulces, juegos, etc. y decirle a la madre que le depositó dinero se le entregue a los hijos? Eso contrapone a los hijos que tienen custodia con la madre y el padre, alienta, les exijan el dinero a la madre, lo cual es violencia intrafamiliar. Si se pone en conocimiento eso al juez familiar, ¿qué debería acordarse por el juzgador? Bueno, ahí también hablamos de una interferencia parental. Una relación lo tiene catalogado como una violencia en su modalidad psicológica, cuando se utiliza precisamente a los hijos o se está llenando de sentimientos negativos, de odio o de circunstancias que ponen en la violencia psicológica, se está utilizando a los hijos de esta forma para precisamente contraponerlos en contra de su mamá o de su papá en su caso. Sí. Tengo otra preguntita. José García dice, buenas noches, abogada. Mi pregunta es, ¿por qué la ley no defiende a la gente pobre? Tenemos un problema desde hace años. Nadie nos quiere ayudar. ¿Usted me puede ayudar? No tengo para pagar un abogado. Contrato uno y me estafó con 10,000 pesos. No solo no se vale. No sabemos qué hacer. Bueno, Ok, bueno, la abogada Guzmán, yo creo que ya está enterada. Ya está enterada. sí, Yo gracias. creo que Pero cabe señalar también, maestro, que pueden acudir, hay defensorías de oficio donde pueden acercarse, pueden solicitar el apoyo, incluso si tu expediente está activo y tú te acercas al juez o al secretario de acuerdos y señalas esta situación que no tienes los recursos para continuar con tu procedimiento, ellos están obligados a canalizarte a una defensoría pública para que puedan llevar tu caso de forma gratuita. Sin embargo, bueno, yo atiendo tu mensaje ahí de forma privada. Gracias. bueno, pues ya la licenciada Guzmán ya comentó. Buenas noches, Rick. ¿Se puede anular un depósito judicial si hay una denuncia previa por sustracción del menor? Em, bueno, es que tendríamos que ver aquí el asunto en concreto. Hay que ver principalmente quién tiene la guardia y custodia y los casos en particular, pero si hay un cambio de circunstancias, sí puede haber una modificación de ese depósito, indudablemente. Angie Flores te pregunta, buenas noches, licenciada. ¿Hasta qué grado de parentesco se le puede otorgar guardia y custodia provisional en el caso de violencia familiar que involucre niñas, niños y adolescentes? Gracias. Bueno, en el Estado de México, incluso los tíos pueden también recibir o poder solicitar la guardia y custodia provisional. Eh, Dependiendo, en el caso de violencia familiar, hay una situación muy en particular que lo que se busca precisamente es proteger a los niños que están siendo víctimas y si alguien tiene la guardia y custodia, de hecho, ya sea
familiar o incluso una persona que no es del núcleo familiar puede iniciar este procedimiento. La ventaja es que cualquier persona que tenga el conocimiento de hechos que estén dañando a través de violencia a niños, niñas y adolescentes puede iniciarlo e incluso pudiera pedir su guarda y custodia. No hay un límite, digamos, en cuestión de parentesco. Lo que se busca es proteger a las víctimas. Jesús Olmos te pregunta, si un padre de familia quiere sacar a sus hijos de un país para vacaciones en el extranjero, el padre o la madre, ¿qué hacer en caso de negativas de alguno de ellos cuando hay demanda? Me pasó en un caso. Bueno, recuerden que también el juez puede suplir esa autorización. Se puede hacer a través de un procedimiento judicial no contencioso o una jurisdicción voluntaria, pero bueno, tienes que justificar precisamente la necesidad o el por qué se va a viajar al extranjero y además la negativa del progenitor y fundamentarlo principalmente en el interés superior de los niños, porque pueda señalarse que le den vista al progenitor y digan, no, pues no estoy de acuerdo. Bueno, sí, pero se tiene que sustentar que es importante ese viaje al extranjero y el juez puede a su criterio sustituir esta autorización del progenitor que no quiere otorgar el permiso. Pues vamos ya a la recta final, porque quedamos que era una introducción, licenciada. Yo quiero agregar que en el 137, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el 137, ahí vienen las medidas de protección. Ahí pueden revisarlo, donde el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivada la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima ofendido. Son medidas de protección las siguientes. Ahí la pueden buscar en el 137 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Algo más que quieras agregar, Rick? Em, no, nada más. Bueno, también darles el fundamento legal en el caso de este procedimiento especial, donde pueden revisar también estas medidas que el juez familiar está facultado a otorgar. Precisamente es en el 2.355 de nuestro Código Procesal y de ahí hacia adelante van a encontrar la diferencia de estas medidas y en qué casos proceden, por si quieran darle lectura y tener pues un conocimiento más amplio del tema. Pues yo quedamos, licenciada Guzmán, queda de introducción. Esto viene para ya el día jueves 1, jueves 1, lunes 5 y martes 6. Vamos a tener un curso con la licenciada Guzmán, ya la escucharon. La verdad es muy claro y muy preciso lo que explica. Pues licenciada, yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Te mando un gran abrazo. Ya hemos estado trabajando muchas veces juntos. Te agradezco muchísimo. Y seguimos adelante y pasa una bonita noche. Un abrazo, muchísimas Igualmente, gracias. un abrazo, muchas gracias. Saludos a Hasta, todos. hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante. Gracias a ti, podemos hacer posible la difusión de nuevos temas relevantes. Revista Lex Informa te espera en su próxima conferencia. Continúa atento de nuestras redes sociales, en donde daremos a conocer nuestras próximas conferencias, con muchos expertos que están dispuestos a compartir de su conocimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales, como @revista Lex Informa. Nuestra conferencia ha terminado. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante. Gracias a ti, podemos hacer posible la difusión de nuevos temas relevantes. Revista Lex Informa te espera en su próxima conferencia.
Continúa atento de nuestras redes sociales, en donde daremos a conocer nuestras próximas conferencias, con muchos expertos que están dispuestos a compartir de su conocimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales, como @revista Lex Informa. Nuestra conferencia ha terminado. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante. Gracias a ti, podemos hacer posible la difusión de nuevos temas relevantes. Revista Lex Informa te espera en su próxima conferencia. Continúa atento de nuestras redes sociales, en donde daremos a conocer nuestras próximas conferencias, con muchos expertos que están dispuestos a compartir de su conocimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales, como @revista Lex Informa. Nuestra conferencia ha terminado. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante. Gracias a ti, podemos hacer posible la difusión de nuevos temas relevantes. Revista Lex Informa te espera en su próxima conferencia. Continúa